sea, yo creo que eso es la lección más grande que puedes tener. Conocí a alguien hace muchísimos años que me decía, equivócate, pero que no salga tan caro, ¿no? Que no sea tan costoso. No tomarse las cosas tan que muchas veces es difícil, siendo personas tan sensibles, ¿no? Con el arte y con lo que hacemos, y muchas veces nos vamos hacia... Yo creo que se arriesgue. O sea, mi consejo es arriesga. O sea, si tienes mucho que perder, obviamente, evaluando lo pragmático, arriesga. Todo de los números, ¿no? que te van dando señales. Me está pasando a mí desde hace meses con números triplicados por todos lados. ¿Improvisados? Bueno, ni tan improvisados. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por la invitación aquí en este podcast de Es de Palo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. No sé si los micros ahí, Fer, están guay. ¿Sí? Perfecto. Pues nada, aquí ha pasado un ratito. Aquí estamos en este decorado en construcción, ¿no? Ya veo que está, Está ¿no? vivo. Poco a poco está vivo y irá evolucionando. Total. Muy guay, la verdad. Al final elegí esta idea de más nómada. Sí. Porque realmente pues, al final lo puedo mover y encontrar el sitio que mejor me va dentro de la nave para no encajarlo en un sitio. Claro. Y además que esto es una ventana. O sea, al final es una ventana, ¿no? Que puedes jugar con esta idea de la ventana y colocarlo, si quieres, en el campo. Total. ¿Sabes? En cualquier sitio, como me dijiste, ¿no? Y que sea esa ventana hacia donde miramos o hacia donde Claro. Creamos. Total. Bueno, pues nada, ya a despedir el 2025. Así es. De entrada de cara al 2026. Todo cara al 2026 ya. Sí. Así que nada. Y bueno, vamos un poco a ir entrando en materia, ¿no? Así es. Nada, la primera pregunta un poco es ¿por qué Liminal? Es tu nuevo nombre y de qué viene. Que nos cuentes un poco Claro. qué hay detrás del Liminal. Claro. Mira, Liminal ha sido un proceso creativo muy, muy interesante. La verdad, ha sido el desarrollo, el crecimiento, ¿no? de una nueva etapa. Y Liminal surge justamente por un momento de transición. Liminal, en latín, que es limen, significa umbral. Y los espacios liminales en psicología son momentos de transición en el que tiene el ser humano a lo largo de su vida, ¿no? Que pueden ser cambios muy drásticos o no drásticos, pero cambios importantes en la vida del ser humano, como puede ser un cambio de trabajo, un duelo, una graduación. Y es ese momento donde estás parado un poco en ese umbral con el pasado detrás y el futuro delante, el futuro incierto, ¿no? De qué es lo que viene. Y es esa transición que estás viviendo, ¿no? Un poco luego de haber creado la marca y haber conceptualizado todo esto, llega a la conclusión que vivimos en un espacio liminal perenne, ¿no? O sea, la vida es como un gran espacio liminal muchas veces. Siempre estamos en cambio, siempre estamos en evolución, siempre estamos como en esa transición, ¿no? Creciendo, buscando o queriendo llegar a lo que queremos llegar. Y Liminal surge por esa necesidad de transformar y de crear algo con lo que me sintiese muy identificado, ¿no? Como persona, como creativo, y en cuanto al trabajo, a lo que diseño, ¿no? Un poco a todo esto de lo efímero, ¿no? Y cómo lo efímero también va mutando o vamos creando, ¿no? Estos mundos irreales, por decirlo de alguna forma, que nos ayudan a eso, a ser cada vez más creativos y a tener nuevas ideas y a poder desarrollarnos quizás sin un límite, ¿no? tan marcado como podemos tener en la vida real, ¿no? La creatividad dentro de nuestro rubro es infinita, básicamente. Es brutal, la verdad que es brutal a la velocidad que yo creo que siempre os exponéis para mover esa creatividad y a la vez que estéis con varias cosas, que no es solamente el momento creatividad, el estar pendiente del atrezo, de la construcción. O sea que me parece muy difícil en vuestro mundo en qué momento, de dónde sacas ese momento de creatividad, porque te sueltan un proyecto
pero ya te están pidiendo presupuesto, entonces no sé cómo logras desconectar de presupuestos de atrezo, de no sé qué, para poderte a crear una escena. O sea, ¿es algo innato? Sí, sí, totalmente. Es muy interesante el proceso creativo, sobre todo porque es lo que tú dices, tienes que estar como en muchas cosas a la vez, ¿no? Eh, entre presupuesto, gestión, coordinación y la parte creativa ya, ¿no? De que todo esto sea factible. Y yo a través de los años, bueno, yo soy arquitecto y además de haber hecho arquitectura formal e interiorismo por varios años, luego comencé a hacer escenografía, que es lo que siempre desde la universidad me ha jalado, ¿no? La escenografía, la dirección de arte, la arquitectura efímera. Y siempre manejé los proyectos a nivel creativo con la factibilidad, ¿no? La creatividad versus la factibilidad y que lo que propongas realmente sea factible construir por presupuesto, por logística, por montaje, por muchas cosas, sin coartarme a la vez, que ahí es donde viene el gran reto, sin coartarme, porque hay poco presupuesto en los proyectos que tienen poco presupuesto, ¿no? Cuando tenemos esa variable que muchas veces puede ser una limitante o no, porque eso nos ayuda también a verlo de una forma mucho más creativa, ¿no? Y de cómo resolverlo es lo que hace que el proyecto sea creativo de alguna forma, ¿no? Pero sí, es estar en en muchos sitios a la vez, ¿no? Y tener la mente un poco en todo para que esta factibilidad realmente puedas ejecutarla de la manera más óptima. Pero creo que eso es lo complicado del todo, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando yo tengo que crear algo, me tengo que desconectar de otros mundos. Y eso yo creo es lo complejo de lo vuestro, que prácticamente vais solapados. O sea, no tienes un momento un tiempo tanto de creatividad, ¿no? No, va de la mano. Va O de la sea, yo mano. creo que va de la mano, es lo que te digo. Saber que cuentas con un presupuesto, saber que cuentas con un guión y que cuentas con variables, ¿no? Y de cómo mezclas todas esas variables para realmente ser creativo y poder tener un producto que es lo que estás buscando, ¿no? Em, pero sí, muchas veces es complicado porque hay una cosa la balanza se va más de un lado que de otro, ¿no? Quizás el presupuesto empieza a alar más de un lado y ahí te puedes coartar o no, y ahí es donde creo que tienes que ver de equilibrarlo de alguna forma para poder lograr un resultado óptimo. Y es eso, sí, muchas veces hace falta, sí, cortar, ¿no? Parar, eh, alejarte, verlo en perspectiva, pero claro, esto en los tiempos que hablamos sabemos que son muy cortos, ¿no? O sea, es quizás hacer un ejercicio de ok, voy a dejar el presupuesto al lado, vamos a enfocarnos en otra cosa, buscar referentes, buscar eso que te llama más para desarrollarlo de alguna forma u otra, ¿no? Y ver por cómo respira el proyecto. Y sé que ahora estás haciendo también cosas de arquitectura, de interiorismo y demás. ¿También te gusta esa faceta? ¿Cómo la sopesas de cara a la publicidad versus interiorismo? ¿O lo sientes que está ligado? Bueno, es muy interesante. Tenía bastante tiempo que no hacía interiorismo, arquitectura, y ha sido muy reconfortante volver a conectar con esa parte, ¿no? Al final soy arquitecto y me encanta lo que hago. La arquitectura es una gran herramienta a nivel de diseño, de gestión, de coordinación para desarrollar muchas cosas, ¿no? Tiene muchas vertientes. Y el interiorismo y la arquitectura se complementa muy bien con todo esto, solo que los tiempos son muy distintos. O sea, hablamos que tenemos meses, ¿no? De preparación, de diseño, de construcción, pero me da la libertad también, y sobre todo los proyectos que estoy haciendo ahora a nivel de interiorismo, que son cosas muy escenográficas, ¿no? O sea, se liga mucho a la teatralidad, donde trabajo mucho la iluminación también, buscando efectos, texturas, sensaciones, ¿no? Básicamente es llevar a la gente en un recorrido de sensaciones, básicamente, porque al final la arquitectura la vives directamente, ¿no? No a través de un lente, sino eres tú quien la está viviendo, quien está yendo a los espacios, quien los está sintiendo.
Y es muy interesante, ¿no? Porque es como meterte dentro de la película, por decirlo de alguna forma, comparado con la ficción. Y además haces de dire de arte y de dire de foto, ¿no? Porque eres Un el que lo poco, ilumina un también. poco, O un sea poco, que... claro. Es diseño de iluminación, que es muy guay, porque es eso, es crear las sensaciones dependiendo en el espacio lo que quieras generar, ¿no? En la persona. Y está muy, muy guay, la verdad. Qué bueno. Y ahora, en el momento que estás de tu vida, si tuvieras que describirlo con sensaciones, con colores, con textura, ¿podrías decirnos? Pues estoy muy cómodo, la verdad, en este momento de mi vida personal y profesionalmente. Me siento muy bien. Obviamente con Liminal, yo soy mi propia marca, ¿no? Y he descubierto nuevos colores, como el negro, que no lo tenía tan asumido realmente. Me gustaba mucho y lo había dejado hace muchísimos años. Y he reconectado con el color negro, con el rojo también, que el rojo siempre me gustó muchísimo, pero bueno, ya por una situación política, ¿no? De Venezuela, lo saqué de mi vida como muchos otros, que bueno, por lo que ya sabemos. Y he reconectado nuevamente con el color rojo, que me encanta. Me parece que transmite vida, transmite calidez y dinamismo, que es un poco lo que busco con Liminal, ¿no? Un poco el negro, el rojo, el blanco y el azul, también, quizás en dosis más pequeñas. Pero es profundidad, es creatividad, es quizás algo de misterio, ¿no? Y busco con Liminal un poco todo esto, hacer que lo que no vemos o eso que puede ser factible lo pueda desarrollar, lo pueda crear, ¿no? Y ahí es donde entra todo lo que venimos hablando de la creatividad, ¿sabes? De cómo coger lo que tenemos, ¿sabes? Y convertirlo en algo tangible. Y en el mundo que vivimos nosotros, siempre que lo hemos hablado varias veces también, de lo efímero Sí. y el tema que hay ahora tan grande con la sostenibilidad, es un condicionante más que se suma a la construcción, aunque con los tiempos que tenemos es muy difícil hacerlo todo eso. Pero algún consejo que tú te basas para un poco pensar en algo de sostenibilidad en los Sí, proyectos. es un tema y sobre todo en nuestro departamento es bastante complicado, más no es imposible. Y la sostenibilidad es súper importante y ver cómo podemos hacer que un decorado realmente sea más sostenible. Si reciclamos, bueno, muchísimas veces yo he venido aquí al taller, y tú lo sabes, buscando qué podemos reutilizar, ¿no? Y que también es un ejercicio de creatividad, porque cómo ese elemento que ya se usó una, dos o tres veces, podemos reutilizarlo de otra forma, cambiándole el color, cambiándole la textura, quizás cortándolo, dándole otra proporción. Y creo que eso es muy importante y es un ejercicio que pudiésemos aplicar, ¿no? El del reciclaje de decorados. Sabemos que hay elementos que quizás no se pueden reciclar tan fácilmente, pero hay otros que sí se pudiese hacer, ¿no? Y quizás hacer un banco, ¿no? de decorados reciclados, bien sean puertas, ventanas, bastidores, y buscar de esa forma reducir el impacto que genera la construcción, ¿sabes? A demanda, un poco con todo este tema. Es un poco, al final, yo ahora que me gusta bastante la publicidad, es un mundo bastante loco, pero y hay pocos constructores que les guste la publicidad. A mí es una de las cosas que me gusta, que es como una adrenalina que tiene el pensar tan rápido, el cómo resolver, el cómo solucionar, el cuando te enfrentes a un problema, cómo, o sea, al final es como si fuera un juego de habilidad. Y sí que ahora, pues desde que hablábamos hace tiempo y tal, sí que voy teniendo más cuidado en guardarme esas piezas que son tan importantes, porque al final son piezas que, lo decía anteriormente, estoy en un momento de dar más. O sea, doy más, que muchas veces me hace, lo que hablaba, me es muy difícil entender que dando más vas a recibir más, que eso sí que es muy difícil. Pero claro, al final tengo esos elementos que de repente le doy un chute importante a una escenografía porque tengo cosas guardadas que son cosas
que son muy fáciles de combinar, cambiándole el color y demás, pero son, por ejemplo, hemos hecho ahora unos ventanales que hicimos para un anuncio y solamente le cambio los junquillos y lo cambiamos de color y es un ventanal totalmente diferente, pero que lo he usado 4 veces seguidas, cambiado de entorno, no tenía nada que ver. O las estanterías que hicimos con vosotros, unas que eran naranjas en Sí. cuadraditos, pues al final dan mucho juego. Esas las hemos vuelto a usar un par de veces. Sí, sí, yo creo que es eso, que es importante y que sepamos todos los que trabajamos en este gremio y diseñamos que podemos contar con eso, ¿sabes? Y que tú tienes quizás, que puede ser un proyecto futuro, crear un catálogo de las cosas que tienes que se pueden reutilizar, que sabes que las vas a tener básicas aquí en la nave, ¿no? Y que podemos contar con ello y de cómo se puede ir cambiando. Y que cada vez que salga y entre, bueno, quizás se hace una actualización de color o de material o lo que sea, eh, para saber con qué contamos y eso ayuda a que sea más sostenible. Claro. ¿Cómo llevas el tema de separar muchas veces lo que amas el trabajo con que no, de tampoco regalar el trabajo? Porque muchas veces que este proyecto te engancha tanto en el que algunas veces nos ha pasado que te apretan demasiado, pero tú tienes tantas ganas de hacerlo que al final te decides por hacerlo y eso lógicamente vas aprendiendo un poco a no hacerlo, pero creo que es un punto difícil de tener, ¿no? Sí, depende mucho del proyecto o de las ganas que tengas de hacer ese proyecto, ¿no? Porque muchas veces yo sí pienso que hay cosas en las que hay que invertir, ¿no? Que hay que verlo como una inversión. Hay proyectos que saben que van a ser va a ser para bobina, o sea, que va a quedar de reel y te arriesgas por ello, ¿no? Porque crees en el director, porque crees un poco, ¿no? En todas las condiciones del proyecto, porque te gusta y te nace hacerlo. Y yo sí soy partidario muchas veces de hacer esa inversión, ¿no? Dependiendo y sabiendo cuánto puede retribuirme, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a un portafolio quizás más fuerte. Pero muchas veces esto no es así, ¿no? Vienen proyectos con muy poco presupuesto. Entonces, claro, tienes que saber cómo seleccionarlo o cómo, ¿sabes? Por dónde tirar o ver hasta dónde puedes negociarlo, ¿sabes? Y poniendo, obviamente, quizás condiciones o sabiendo tus propios límites de a dónde te va a llevar eso. Es importante porque hay veces que la ilusión te puede frente a lo que luego estás. Claro. Pero bueno, al final lo que tú dices es una apuesta que confías en ello y Sí, es eso, es sabiendo ya, y yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo y va sabiendo realmente qué proyectos sí va a ser, que puedes invertir en ello, ¿no? Invertir tu tiempo, tu talento, tu creatividad para un buen resultado. Eso se va viendo a través del tiempo. total. Y en este momento, bueno, estamos en Navidad, que ahora está súper flojita la cosa y demás, pero este año atrás ha sido un año raro un poco para la publicidad. No sé si tú lo has sentido igual Sí, o no. ha habido meses muy buenos, otros meses no tan buenos, pero ha sido como en general. Ha habido subidas y bajadas y he aprovechado las bajadas realmente para también para seguir desarrollando Liminal, para ver todo lo que quiero que englobe Liminal, ¿no? Como marca. Y me ha ayudado también a bajar un poco el ritmo desenfrenado en el que entras muchas veces, ¿no? Esa vorágine de la publicidad de empatar un proyecto con otro, cosa que muchas veces te puede llegar a quemar, ¿no? Si no estás realmente dándote el tiempo, los espacios, sobre todo para parar, ¿sabes? Pensar y seguir, ¿no? Muchas veces caemos como en esa vorágine que no es sana. Y esos meses o esos momentos que ha habido bajones, los he aprovechado también para nutrirme yo, para leer, para tener otro tipo de cosas que me ayuden como creativo a tener otra perspectiva, a aprender cosas nuevas. Y básicamente no es malo parar. Es bueno, es bueno. Sí. Yo siempre lo digo y nunca lo he hecho en mi vida y estos últimos años que estoy parando en agosto y de vacaciones y me viene súper bien para pensar. O sea, que es que
como vamos tan rápido, hay veces que haces la cosa por inercia, y sales de uno y entras en otro inercia y no te das cuenta de poderte parar y pensar, o sea, y ya pensar un poco incluso en mi vida fuera del trabajo, ¿sabes? Que Sí, eso sí. también me cuesta mogollón, porque es como una adrenalina. A mí la publicidad, o sobre todo, es cuando me llamáis, oye, podríamos hacer, ya cuando me dicen podríamos hacer, ya es algo como, dime lo que es, que podemos hacerlo seguro. A ver No, cómo. correcto. No, yo sé que tú eres un poco adicto Al desafío. a esos desafíos, ¿no? Y Rubén, necesito para dentro de 4 días un decorado de 700 metros cuadrados, ¿sabes? Y tú te embarcas, ¿no? En estas locuras que hacemos. Que está muy guay, realmente se agradece en la confianza que deposita, ¿sabes? En mí y lo valoro muchísimo, la verdad. Y es eso, estamos como enganchados a esa, ¿no? A esa adrenalina que nos genera, ¿no? Estas publi, ¿sabes? Que entran así y tal, y hay que desarrollarlas y hacerlo en, bueno, los tiempos que sabemos, ¿no? Que sobre todo la publi tiene. Pero tenemos que ser conscientes que llega un momento donde tenemos que parar por nuestra salud mental, básicamente, ¿no? Hay que darnos el tiempo, ¿sabes? De parar, descansar la mente, descansar el cuerpo, porque además llevamos una tralla fuerte en rodajes de muchas horas rodando, a veces nocturnos, de varios días, y es realmente muy demandante. Sí, es heavy. Sí, es muy heavy, Muy es heavy. muy heavy. Pero bueno, yo creo que hay que buscar el equilibrio, como todo en la vida, ¿no? O sea, un poco ir buscando el equilibrio, ¿sabes? Y eso, darnos tiempos quizás entre una publi o entre un proyecto y otro para poder nutrirnos, sobre todo nutrirnos, ¿no? Que es una cosa que yo estoy buscando también con Liminal, además de rodajes de ficción y de publi, estoy reconectando también con el diseño industrial, con el arte. De hecho, Liminal nació un poco cuando empiezo a pintar de nuevo yo. Yo de hace muchos años pintaba y quise volver a retomarlo. Y ahí empezó la idea de los espacios liminales, empecé a hacer un bocetos de algún cuadro que quería pintar, pinto este cuadro y ahí empieza como un mundo de, ¿no? Empiezo a pensar en muchas cosas, ¿no? También en eso, en el diseño industrial, voy a empezar también una línea de piezas, ¿no? Con este concepto de liminal, ¿no? Que es si es realmente un objeto decorativo o si es una escultura, ¿no? Quiero reconectar con todo esto porque eso además me ayuda a nivel creativo y a nivel de desarrollar otras ideas que pueda aplicarlas en varias cosas, ¿no? Al final es ver el arte multidisciplinar, ¿no? Y quizás invitar a otros artistas también que puedan colaborar con Liminal y que sea de alguna forma, ¿no? Como una red donde podamos colaborar, básicamente. Es una especie de mindfulness. A mí me pasa con lo de los cuadros. Yo cuando estoy estresado y tal, no sé qué, me apetece pintar, pero realmente no es el pintar en sí, es el que de esa forma centro mi atención en esto que estoy haciendo, es mi momento. O sea, apago el móvil y me conecto con lo de los cuadros, con la pintura, con las texturas, y mi mente se vuelve hipercreativa. O sea, realmente no es tanto el cuadro que creas en sí, que lo creo un poco más por inercia, realmente, pero es el momento de satisfacción que siento cuando lo estoy haciendo. Sí, sí, es que tú eres artista también, obviamente. Y no es inercia, yo creo que, y el arte en sí, en general, es volcar todo eso que Fluidez. tenemos dentro, ¿no? Y cómo nos expresamos a través de un lienzo, de lo que sea, de cualquier forma de arte, ¿no? Y es dar todo o sea, lo más profundo de nosotros en eso que estás haciendo, ¿no? Y ahí cómo lo vuelcas, y eso te ayuda realmente creativamente a desarrollarte de muchas maneras. Además es un momento que yo lo vivo con hiperpasión, y últimamente que he hecho un par de ellos con mi padre, en plan de venirnos a la nave un domingo tal, con mi padre, con mi hija, que a mi hija le encantaba mogollón y se pone hasta arriba de pintura. Ostras, qué momento más bonito. O sea, cuando me voy
es como que me he recargado la energía Sí, 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 es a que tope y nos vamos molidos ya de... sí, sí, vamos a sacar todo totalmente. esto, El arte es de los sanador más realmente. El reciclados. arte es una terapia, básicamente, y es muy sanador. Y cuando te olvidas de todo y estás frente al lienzo y con tus pinturas haciendo lo que quieres hacer y desarrollándolo y creándolo, ¿no? Yo creo que la base de todo es crear. Y pasa con un lienzo, pasa con un rodaje también, ¿sabes? De poder crear estos mundos de la nada, ¿no? Bueno, de la nada no, quizás con un guión, un personaje, pero poder recrearlo y poder darle vida, ¿no? Y verlo a través de la cámara es la satisfacción más grande, ¿no? Que podemos tener como artistas, que bien sea eso, un frame en una cámara o un lienzo, es una satisfacción inmensa. Y ahora que estamos tanto, yo sobre todo lo repito mucho, porque para mí ha sido brutal el crecimiento emocional. Yo hace 3 años que yo fui a terapia por una terapia de pareja, o sea, no fui ni... Y realmente me encontré con un mundo fantástico por descubrir mío, o sea, que no era ni de mi pareja, o sea, que yo crecí como mío y mi chica creció con ella y luego eso nos ha hecho estar más fuerte en pareja y demás. Pero claro, para mí fue una sensación brutal, como si hubiese descubierto andar. ¿Tú has tenido algún momento de descubrimiento de esa parte emocional o tú has sido siempre progresivo leyendo y demás? No, yo creo que sí, bueno, todos somos muy emocionales y sobre todo los artistas muchas veces, ¿no? Tenemos una sensibilidad especial eh, que yo creo que nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? O de cómo proyectar ese arte o esa creatividad. Y emocionalmente, como todo ser humano, tenemos subidas y bajadas también, ¿no? Como estos bajones. La terapia es muy, muy necesaria. No solamente cuando uno está mal, yo creo que la terapia nos ayuda a poder saber regular muchas cosas y a tener herramientas para saber qué hacer, ¿no? Sobre todo qué hacer con cualquier cosa en la vida. Y emocionalmente, em, el arte a mí particularmente y crear me ayuda a salir adelante. O sea, básicamente si yo estoy en un hueco emocional o en algo, crear, desarrollar algo sí, me ayuda, es liberador, es terapéutico, básicamente. Es brutal. O sea, yo, Sí, 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 sí. Es un proceso que hay que transitar, ¿no? O sea, paso a paso. Muchas veces queremos llegar a la meta, ¿no? Directamente y hay que transitar las emociones, hay que vivirlas. Si tienes una guiatura, muchísimo mejor, ¿sabes? Porque lo vas haciendo de una forma acompañado, ¿no? Y no de la nada. es brutal sobre todo no sé si nos lo han contado o lo hemos vivido, pero siempre nos han contado que es mucho más difícil todo de lo que cuando alguien te enseña 2 o 3 pautas o 2 o 3 herramientas, dices, ostras, esto era tan fácil. Yo me acuerdo un día que me quité la ansiedad en una sesión. Es que yo decía, no me lo creo. Y fue Ya, por explicarme qué era la ansiedad. ya. La ansiedad es pensar el futuro. Si tú piensas en el presente, ostras, yo no me imaginaba por nada del mundo que iba a entrar con ansiedad y iba a salir sin ansiedad. Porque cada vez que entro en ese momento de ansiedad me relajo al presente, el futuro que llegue cuando Sí, sí, llegue, sí. pero dices, ostras, algo tan fácil y que nos venden que es tan difícil Ya. o que de pequeño aprendes a que es una cosa como que es lógica, ¿no? No, tengo ansiedad porque es lógico. Con todo lo que tengo, pues ya, pero si con todo lo No, que no, tengo, con claro. todo el lío que tengo, yo me paro y me pongo en el presente, me quito la ansiedad. Lo que venga mañana vendrá. O sea, es inevitable, lo que venga mañana vendrá. Sí. Pero es increíble poder pararte y quitarte la ansiedad en un segundo. O sea, Sí, 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 totalmente. Muchas veces vamos por esa misma vorágine, ¿no? De que todo sea rápido, de que todo sea ya. Nos, nos entra la ansiedad, ¿no? Y es como ya va, para, prioriza, ¿sabes? Y sigue adelante, ¿no? Y ve paso a paso
así sea todo muy rápido, hay que hacerlo, es un proceso. Y ese proceso hay que cumplirlo. Yo hay muchos momentos, ahora menos, porque la verdad que ahora tengo un equipo bastante potente y me siento muy arropado y todo es más fácil porque es un equipo que ya está rodado, pero yo anteriormente a tener este equipo también formado, he tenido muchos momentos de decir, ¿por qué me habré metido en esto? Y lo único que me quitaba esa ansiedad, porque eso sí que es un momento de, ostras, ¿por qué me he metido en esto? Yo siempre pensaba en, bueno, ya me acordaré dentro de un par de semanas, un par de meses, riéndome de este momento, ¿sabes? Porque es que hay momentos que dices, ostras, se acaba el mundo, no llego, no, ¿cómo? Y siempre llegas, al final siempre te surge la idea o te surge el tal para desatascar el tema, pero Sí, en esos sí, 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 momentos... sí. Muchas veces estamos en medio de lo que sea, ¿no? De ese proceso del proyecto y decimos, uff, o sea, ¿para qué, por qué o cómo me metí en esto, ¿no? Pero yo creo que ahí viene otra vez de nuevo el tema de la creatividad, de cómo sacarlo y lo que tú dices, con un buen equipo y siempre con una buena actitud y de la mejor forma, las cosas salen, ¿no? Lo que hay que tener conciencia es que estás poniendo en riesgo o no poner en riesgo realmente nada y sobre todo es tu salud. O sea, tu Total, salud física, tu salud mental y poder hacerlo con un equipo que estén todos remando en la misma dirección. total. Y buscar esos... Yo cuando estamos en alguna de estas estoy buscando una solución externa para poder solucionar de golpe y siempre surge, o sea, hasta ahora siempre me ha surgido Sí, sí, una sí, que es siempre la llega. mega solución. Correcto, de alguna forma u otra siempre llega y yo creo que eso, mientras se va hablando, haciendo brainstorming, ¿sabes? Entre todos, esa solución va a llegar. Que es mucho lo que me gusta del mundo de la publi y del mundo del cine. Que al final, como todos reman al mismo sentido, desde producción hasta el de arte, hasta el constructor, al final siempre se encuentra una solución porque están todos remando para el mismo sentido. Y es una de las cosas que yo cuando he hecho interiorismo, es una cosa de las que temo. Porque hay un momento en el interiorismo que cuando, algunos momentos en el que se pone tensa la cosa y dejan de remar contigo. O sea, Ya, no tiene nada que ver nuestro mundo ya. con el otro mundo en ese sentido, ¿sabes? Hay un momento que se pone fea la cosa y ya es como, ostras, ¿cómo desatasco esto? Ya, ¿Sabes? yo creo que es Pero porque en hay el más tiempo para cine, pensar. claro, Yo creo que en el interiorismo es porque hay más tiempo para pensar, ¿no? Como los tiempos son tan distintos total. a la pública o el cine, eh, ¿sabes? Como que se relaja más la gente, puede ser. Sí, Y en el cine y la publi hay unos calendarios como muy concretos, hay que sacarlo y, y ¿sabes? Y tiene buscar que la suceder en solución un que tiempo. sea, pero, Y se busca pero la solución más rápido, creo vamos yo a que es darle eso. solución. Sí. Claro. Y en cuanto a la familia, ¿cómo llevas este mundo? Bueno, es muy interesante porque obviamente sabemos ya lo demandante que es, ¿no? La publi y el cine, sobre todo la publi, que tenemos como... Hoy podemos estar aquí y recibir una llamada y mira, mañana comienzas a currar, hay que viajar a Lisboa o cualquier sitio del mundo, ¿no? A empezar a hacer un director scout. Y bueno, mi familia es muy comprensiva en esto. O sea, venimos un poco, varios venimos de este mismo mundo, ¿no? De audiovisual, producción, y la verdad que lo comprenden y lo agradezco muchísimo. ¿Tienes familia que viene del mundo? Eso no Sí, sé, bueno, no la lo sé. madre de mi hijo fue productora de televisión por 10 años en Venezuela y sabe mucho de esto. Ella también viajó mucho por el mundo produciendo televisión, programas de televisión y sabe cómo es toda esta movida, ¿no? Qué bueno. Y sí, 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 es muy guay porque es muy comprensiva con, bueno, con lo que ya sabemos, ¿no? O sea, me pueden decir hoy una cosa y cambió mañana porque el cliente o porque la agencia o porque algo cambió, ¿no? Y te descuadra el cronograma. Pero bueno, siempre buscamos la manera de solventarlo, ¿no? de ver qué se hace. Y la verdad que se agradece. ¿Qué tal llevas el no? ¿Lo practicas bastante? Yo que estoy practicándolo ahora, el saberme decir no a ciertas cosas, de marcarme ciertos límites que hasta ahora pues nunca los he tenido,
pero desde que empecé con lo de la terapia y demás, es una de las cosas que estoy trabajando bastante porque es muy importante. Sí, sí, totalmente. O sea, el no es necesario, los límites son muy necesarios, ahora que lo hablas con la terapia, ¿no? Hay que saber decir no, hay que saber poner límites y un poco yo creo que cuando la gente no respeta los límites, hay que saber retirarse, ¿sabes? Y irse de la manera más educada y sin un poco respetándote a ti mismo también, ¿no? Como persona, como ser humano y emocionalmente, tu estabilidad emocional. Y hay que saber decir no, hay que saber cómo ceder muchas veces también, ¿no? Hasta dónde puedes ceder o ese sí, pero, ¿sabes? Quizás con alguna condición de cómo tú quieres que sea, ¿no? Esa negociación o eso Un que sí estás hablando. equilibrado. Correcto, un sí equilibrado o uno rotundo también. Muchas veces sucede, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que evaluarlo, sentarse y saber qué es conveniente para uno, ¿no? Y qué no. De cara a director creativo, no sé si has hecho alguna vez cine o ficción, y si te gustaría o crees que no te gustaría tanto porque en más tiempo sabemos que económicamente no tiene nada que ver con Sí, sí, el claro. decorado. No, no, eso lo sabemos, pero sí, estoy, de hecho, ahora, de caras al 2026, quiero hacer ficción. Es algo en lo que me quiero meter bastante de lleno. Es una de mis pasiones. He tenido pocas experiencias. El año pasado eh, hice un cortometraje. Bueno, cuando pertenecía a Dear Fucking Love, hicimos un cortometraje que ganó mejor dirección de arte, de hecho, con el director Imanol Ruiz de Lara y fue una experiencia maravillosa, fue muy rápido a nivel de tiempo, fue como ritmo Publi y estuvo muy, muy, muy guay como experiencia, el resultado fue maravilloso, de verdad, y es algo que quiero hacer. La ficción me llama mucho porque es crear un mundo alrededor de un personaje, es contar una historia y hay mucha más libertad creativa, ¿no? En ficción puedes proponer realmente y no van quizás a cambiártelo porque hay un producto de por medio, que es lo que puede suceder muchas veces con la publi, que a veces puede ser frustrante, pero realmente uno sabe cómo llevarlo, ¿no? De la mejor forma, porque bueno, al final hay un producto, ¿no? que manda de alguna forma. Y sí, la ficción, realmente quiero meterme en ello, quiero entrar a explorarla. No, tiene que ser, es bonito. O sea, yo creo que Sí, sí, es una sí, cosa sí, sí. Es bonita. otra cosa, es otro lenguaje, hay otra sensibilidad. Porque cómo funciona bien el trabajo de un diseñador de arte. O sea, primero hay una reunión con la agencia, que hay un creativo dentro de la agencia y ha vendido algo, y luego está el director, o el mismo director es el creativo, y luego te lo transmiten a ti. Depende un poco del proyecto, pero generalmente ya hay una idea que ya la tiene la agencia y luego el director da su visión de cómo desarrollar esa idea, ¿no? Que es un poco el treatment del director, el tratamiento que nos llega a nosotros a través de la productora. O sea, que a los production designers nos llega este tratamiento y con eso nosotros empezamos a hacer ya nuestro mood board y nuestra visión de ya bajarlo un poco a tierra a nivel de atrezo, colores, que también depende mucho de la localización, si es que es en localización que se va a usar, ¿no? Cuánto hay que intervenir esa localización o si es en plató, cómo va a ser esa construcción. Y ahí empiezan ya los otros factores a intervenir, ¿no? Presupuesto, tiempos, un poco va así. Y en el tema de la localización, vosotros tenéis bastante voz y voto en la localización, o muchas veces son prácticamente impuestas. Depende, sí, depende un poco, depende del proyecto, pero generalmente tenemos injerencia y vamos a los director scouts, como a las visitas de las localizaciones con el director para que tengan nuestro feedback de qué nos parece esa localización. A nivel de espacio, a nivel de intervención, ¿no? De qué se puede aprovechar de la localización o cuánto tuviésemos que intervenirla
para lograr el resultado que queremos. Y sí, no piden nuestra opinión para saber bien. Y cuando elegís un plató, ¿es un poco elección vuestra o también es un poco elección mixta Es del un poco director que mixta, tenga unas pero necesidades? dependiendo de la magnitud del proyecto, sí nos piden que por un tema de si tenemos que hacer 5 decorados dentro del plató, ver si realmente es suficiente que tenga, no sé, 2.000 metros cuadrados el plató o el metraje que tenga, hacer un poco un plano de implantación de estos decorados, cómo pueden ir dentro del plató, sabiendo que no solamente estarán los decorados, estará agencia, o sea, agencia y cliente, habrán carpas, estará, sabes, toda la parte técnica, los eléctricos tienen que poner su material en un sitio, entonces es un poco esa distribución y nuestra opinión es muy importante en esa elección. ¿Algún momento de estos de caos en algún rodaje o momentos en los que has sentido un poco más de miedo o en el que hemos dicho, ¿por qué me habré metido en este proyecto? Bueno, sí, obviamente han habido momentos, ¿no? Sobre todo quizás de caos o de resolución al minuto, ¿no? Ahí al momento. Estamos rodando, sucedió esto. ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que lo más importante es mantener la calma, ¿no? Como en todo caos. Y ahí yo creo que es una gran prueba de creatividad, de cómo poder resolverlo de una manera tranquila y eficiente, ¿no? Además con las herramientas que tienes en el momento, ¿sabes? Poder saber, bueno, esto lo podemos hacer de esta forma, en este tiempo y va a quedar bien. Claro, y es como, o sea, tienes que ir a tiro hecho, básicamente. Sí, me han sucedido un par de cosas así y es eso, o sea, yo mantengo realmente la calma, yo sé trabajar bajo presión, ¿no? Y con estrés y sale mejor, realmente. ¿Y alguna que nos puedas contar o no recuerdas ninguna? Bueno, esto te incluye Seguro. la puerta del cine aquella que no tenía fondo, que bueno, que había estado por un solo lado y decidieron en rodaje que esa puerta no se abría, abrirla. Claro, y fue como, ¿sabes? No teníamos planteado que esa puerta se abría y no estaba acabada por el otro lado porque realmente no era practicable. Y nada, en el momento, ¿sabes? Como, mira, hay moqueta, el mismo director dijo, pónganle un trozo de moqueta. No se enrolló, no pasó nada, le pusimos un trozo de moqueta y listo. ¿Sabes? Al final era abrir una puerta que era un medio segundo, básicamente, no se veía casi y se pudo resolver. Pero bueno, fue un momento de tensión importante y lo resolvimos. ¿Y alguna experiencia de tu vida que te haya hecho aprenderte algo que no se te va a volver a olvidar? Porque ha sido un aprendizaje. A mí me pasó, por ejemplo, en un plató, estábamos pintando un suelo un viernes súper tarde y era en un momento liminal mío, que pasaba la empresa era mía con mi padre y demás, pero siempre había llevado el curro mi padre o mi tío y estábamos en 3 proyectos a la vez y yo estaba en uno de ellos y claro, tenía un oficial por encima mía que yo no le quería quitar su autoridad. Ya. Y entonces decía, ¿has pedido la pintura? No, ahora la pido. Tal. Y claro, llegó mi padre a las 4 de la tarde. Oye, ¿has pedido la pintura? No, ¿cómo que no has pedido la pintura? El viernes a las 4 de la tarde tenemos que pintar esto en el fin de semana. Esto no puede volver a pasar. Y fue ese momento en el que, ostras, me llevé ese susto tan grande, claro. pero desde ese momento, o sea, yo me empoderé y cogí las riendas. O sea, ya no dejé nunca más que un oficial estuviera por encima mía. O sea, pasé de ser el niño que sabía bastante, pero que no decidía, Claro. a tomar la rienda de la decisión. Y ya no me volvió a pasar nunca, pero claro, fue un momento Claro. que Sí, te hace crecer. no recuerdo quizás ninguno ahora en concreto. Bueno, que las puertas hay que hacerlas acabadas por ambos lados, eso sí. Pero yo creo que hay que tener una visión muy global de lo que puede pasar, sobre todo, ¿no? Y de adelantarse a esto que puede venir, ¿no? Tanto en gestión, coordinación, diseño, hasta dentro del mismo set, ¿no? Que hay una cosa que yo siempre al equipo le digo, básicas como no dejes nada de pie muy esbelto apoyado en ningún sitio porque se va a caer.
y le puede caer a alguien encima. O sea, cosas así de básicas, ¿no? Como ver el futuro un poco de todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, eso, a nivel organizativo y de montaje y de diseño, sobre todo también, ¿no? De cómo ese diseño puede afectar una cosa u otra de distintas formas. A mí me pasa mucho cuando vas a algún rodaje y tal y tengo que llamar a alguien para que lleven las cosas, es explicarlo como yo siempre lo digo, a ellos hacia mí y yo hacia ellos. Como si yo fuera un niño pequeño y me tuvieras que explicar todo. O sea, no te quedes con esto ya, él sabe que lo tiene. No, dímelo. Yo hago llevar tornillos. Y si puedo decir tornillos de 3,5 70, tornillos de 3,5 50 y de 3,5 30, lo digo. Sí. Y echar los palos. Y los palos los echáis cara con cara, no sé qué. Y, o sea, Sí, es que hay una las cosa... órdenes son muy importantes de... Total, hay una cosa que yo siempre le digo al equipo, que es que no podemos dar nada por supuesto. Eso. O sea, no podemos suponer absolutamente nada, ¿sabes? Y es eso, es como hablar con marionetas para que todos entendamos que estamos, ¿no?, en lo mismo. Porque es que yo supuse que tal. No se puede suponer nada, porque quizás hay un tema de comunicación, ¿sabes? Y hay un eslabón perdido y ahí se pierde la información. Eso, si lo supones, lo dices, lo preguntas. Claro, claro, sí, está Oye, sobre seguro. supongo que tal. Supongo, Vale, lo has supuesto sí, ya, vamos a ¿sabes? validarlo. ¿Alguna verdad un poco dolorosa que te ha venido por detrás, que te has enterado sobre ti? ¿Alguna vez te ha venido algo no sé, algo que te haya hecho también incluso crecer? O sea, que es una verdad que no te has dado cuenta a verla a ti mismo y... ¿Alguna verdad? Directamente no recuerdo nada que me haya llegado como por detrás, ¿sabes? Así como algo, pero hay algo que siempre me dijo mi madre, ¿no? Es que siempre van a hablar de ti, bien o mal, pero siempre van a hablar, ¿no? Y yo creo que la gente, cuando a uno le va bien, la gente a veces habla mal, ¿no? Y ahí entra un poco la envidia y una cantidad de cosas que realmente yo ¿sabes? No me No, empato en ello ni nada, y la gente que siga su camino un poco y yo seguiré el mío, ¿sabes? Sin hacerle daño a nadie, sin meterme con Y nadie. además que muchas veces son cosas, son comentarios fuera de lugar. O sea, yo he tenido alguna vez a alguien del equipo que, oye, esto están diciendo, digo, no me diga lo que están diciendo porque no me vas a saber decir en qué momento lo han dicho, en qué contexto, o sea, me vas a decir lo que han dicho, pero no en el contexto en el que lo han dicho, entonces no es algo que me tenga que... ¿Sabes? Sí, totalmente. Y hay que saber algo, que es que las historias siempre tienen dos lados, ¿no? Yo siempre digo eso, que a veces solamente escuchamos un lado de la historia y no sabemos realmente qué es lo que puede estar pasando o pensando la otra persona, ¿no? Y ahí es donde entra como el conflicto. Y yo creo que realmente uno tiene que vivir su vida uno sin hacerle daño a los demás y sin juzgar, sobre todo, porque tendemos muchas veces a juzgar sin saber y sin empatizar. Y luego cuando te enteras de la verdad, muchas veces te quedas, o la gran mayoría de las veces te quedas como, ostras, qué pata he metido. Claro. Porque he dado por hecho que este había dicho esto de esta forma, pero no lo había dicho de esa forma. Y cuando el otro te separa y dice, sí, lo he dicho, pero lo he dicho por esto, por esto. Es como, ostras, he desconfiado Sí, de totalmente. ti. Totalmente. Y es por eso es que uno tiene que tener criterio, ¿no? Que es una palabra que yo utilizo mucho en muchos ámbitos y sobre todo en este ámbito profesional. Yo creo que el criterio es fundamental y básico eh, para crecer. Total. Sí, yo siempre digo, muchas veces digo, es la decisión que tomó y la vamos a hacer. Si me equivoco yo. O sea que no hay problema, yo me he equivocado, pero hay momentos en los que tienes que tomar esa decisión porque si no te quedas en un limbo que no sabes si estás yendo para adelante o para atrás o para el lado. Algunas lecciones en tu vida personal, en tu vida amorosa, en tu vida profesional, lecciones sentimentales que te hayan aportado valor
a tu persona, a tu... Aprender de los errores, realmente. O sea, yo creo que eso es la lección más grande que puedes tener, ¿no? Conocí a alguien hace muchísimos años que me decía, equivócate, pero que no salga tan caro, ¿no? Que no sea tan costoso. Eh, y yo creo que los errores ayudan a ser más fuerte, a crecer, a evolucionar y a no volver a cometerlos, básicamente, ¿no? Y ahí es realmente donde está el aprendizaje de todo, de la vida. Aceptar el error en posición de responsabilidad, no de víctima. No, O sea, en responsabilidad, totalmente. Ostras. Totalmente. Mira, lo hice, sucedió así y nada, de esto aprenderé y no volverá a suceder, ¿no? Para nada como víctima. O sea, yo ni me avergüenzo de las cosas que quizás no he hecho bien o que no salieron como yo pretendía que saliesen, sino que aprendo. Y no lo veo de un punto de vista victimista, sino más bien de crecimiento y de evolución. Total. Eso creo que... Sí. Eso es una de las cosas que he aprendido en la terapia y que Sí, me la aplico mogollón de veces. Por eso es tan necesaria la terapia también. No te vayas a la víctima, vete a la responsabilidad. La has hecho tú, pues... Claro. Tira y Es resuelve, que ¿sabes? como víctima no haces nada, porque sentarte a llorar, o sea, ok, que hay un proceso donde sientas la emoción, bueno, llores, pero ya, ¿sabes? Es como no ser víctima para siempre. Total. El tema TOC, que hemos hablado antes, que hay bastantes TOC. ¿Luchas contra ellos o los dejas fluir? Incluso hay algunos que te gustan. Bueno, nunca había escuchado que te pueda gustar un TOC, pero sí, eso es aceptar el TOC. Yo creo que sí, que hay TOC que sí que... Bueno, sí, bueno, hay unos que, sí que gustan, molan, que te pueden gustar y hay otros que pueden ser beneficiosos también, como otros que no. TOCs, tengo algunos, sí. Soy arquitecto, creo que la carrera me hizo, ¿no? En algunos momentos cuadricular mi manera de pensar en algunas cosas a nivel de diseño. Pero creo que no soy tan extremo, ¿no? Eso no está perfectamente... Bueno, mentira. Las cosas alineadas me gustan. pero sí, hay uno muy particular que es las tazas no pueden estar medio vacías con líquido, o sea, de café o de té. Las tazas tienen que estar bastante llenas, casi unos 5 milímetros por debajo del borde. Más o menos ese. Creo que ese es mi toque más fuerte, ¿no? De hecho, si me dan un café y está un poco bajo, pido que le pongan o más café o más agua, ¿no? Si es americano. Pero sí, tengo uno que otro toque por ahí que me da vuelta. Yo tengo uno muy fuerte y no sé si lo habrás observado millones de veces, pero no, a lo mejor no te has parado a verle. ¿Cuál es? El 7. Ah, cierto, es verdad. Es verdad. Toque con el 7. Es verdad, porque lo ves mucho también, ¿no? Gigante. Porque aparte es el séptimo arte, o sea, nos dedicamos al séptimo arte. Ah, mira qué guay. Nuestra primera empresa se llamaba Palomares Pintores del séptimo arte. Ah, y mira. desde ese momento tengo el 7 siempre como tal en presencia y lo evidencio mucho en los presupuestos. Por eso son todas las cifras, son 777. Sí, y como haga el presupuesto y me cuadre el 77, digo, qué bien lo he hecho el presupuesto, ¿sabes? Es que claro, yo siempre me lo preguntaba y decía 777 o 77 o, ¿sabes? Y era como los 7 repetidos. Ah, mira, ya. Ese es ya mi veo que es un megatoc toque. y es un toque que, bueno, pues al final es gracioso. Sí. Y en mi momento liminal, que he tenido hace poco uno así bastante ¿sí? fuerte antes de irme de vacaciones y tal. Ok. Estábamos con Fer y Fer me tradujo el 7777 porque justo fue un momento que estaba así y tal. Levanto la cabeza y la matrícula del coche de adelante eran 4 7. Wow. Y dije, ostras. Sí, son señales. Y era una señal y lo buscamos me lo buscó Fer y me lo mandó y era como bastante guay, ¿sabes? Como... Sí, son señales por ahí que nos llegan. Y claro, cuando veo los 7 o veo un 77 o coges el WhatsApp y tengo 77 WhatsApp, es como una sensación de, claro. Estoy seguro, Qué bueno. Estoy guay. Qué bueno. Pues sí, vivimos en transiciones. Ahora que vuelves a hablar de la transición,
Yo creo que diariamente. O sea, diariamente. Obviamente las cosas son cíclicas, ¿no? De alguna forma. Y, y los cambios son buenos. Los cambios, aunque pensemos que en el momento no ha sido lo mejor o es algo muy fuerte por lo que estás pasando, los cambios siempre nos ayudan a crecer y a salir adelante. Y es eso, lo que te comentaba, un poco aprender de los errores, ¿no? Y saber, ¿no? Cuáles son tus límites, ¿sabes? Cómo te pueden respetar, respetarte a ti mismo y salir adelante, evolucionar. Tema energías, las trabajas, confías en ellas. Yo confío en la energía y yo creo en la energía. Yo creo que todo es energía, ¿no? Un poco, y esto de los números, ¿no? Que te van dando señales, me está pasando a mí desde hace meses con números triplicados por todos lados, ¿no? Y yo creo que pueden ser señales y creo que la energía, bueno, como sabemos, la energía no se destruye, ¿no? Se transforma. La energía que tú mismo le pones a las cosas y a lo que haces, esa energía se ve reflejada. Y eso es lo que hace que trabajes en tu futuro, ¿no? Y en cómo quieres ser o cómo te quieres ver o qué quieres tener en un futuro, ¿no? O lograr a nivel personal, a nivel laboral, a cualquier nivel. Y yo sí creo en la energía, ¿sabes? Vamos a llamarlo energía universal, llamémoslo Dios, llamémoslo como queramos llamarlo, ¿no? Y creo que es importante cultivarla, creer en ti, ¿no? Y en esa energía y sobre todo en la intuición. Hay algo que he aprendido en esas cosas, ¿no? En estos procesos de cambio, en esos espacios liminales con el que entré, en el que entré cuando creé la marca, y es en la intuición. Yo creo que cuando hay algo que se te mete aquí, y yo la reconozco como un gran rectángulo aquí, ¿no? En esta parte del pecho, que la intuición te dice que hagas o que no hagas, escúchalo. Escúchalo porque es correcto. ¿Sueles escucharlo por la noche o por el día? ¿Eres de mañanas o de noche? Bueno, Porque normalmente pasan sí, uno de los dos momentos. es verdad, pero bueno, yo soy una persona bastante de las mañanas y me gusta. Hay gente que no es para nada de las mañanas, ¿no? Y yo soy de los que habla, ¿sabes? Soy como súper activo en la mañana y si hay alguien que esté conmigo que no es persona mañanera, bueno, nada, yo entro en la coña y empiezo más bien a, ¿sabes? A molestar. Eh, pero sí, puede que sea más de la mañana, ¿no? De escuchar esto y de procesar muchas cosas. Sí. Igual, yo soy muy de por la mañana, sí. Y antiguamente, antes de lo de la terapia, me esforzaba por dejarlo resuelto por la noche. Y me costaba un montón llegar a resolver cosas, pero ahora me acuesto confiando en que mañana por la mañana voy a tener una solución. Ah, mira. Y duermo y por la mañana me despierto y me sale la solución y digo, ostras, qué Ya. cosa, ¿sabes? Ya, Y si ya quiero rizar un poco más el rizo, me levanto, me ducho por la mañana, agua calentita y es como, Bueno, como una yo, fuente de yo he inspiración. descubierto, bueno, esto ya yo lo había descubierto hace tiempo, que yo resuelvo muchas cosas en la ducha. O sea, empiezo a pensar, a pensar, a pensar y puedo resolver desde cosas personales hasta diseños mientras me estoy duchando. Y otra cosa que descubrí hace poco y que me parece chulísimo es que si hago cardiovascular en una elíptica, puedo estar 45 minutos, una hora en la elíptica y me pongo música clásica, cierro los ojos en la elíptica, en el gimnasio, y empiezo a diseñar. O sea, y mi mente se pone, pero a mil, a resolver diseños o a diseñar de cero o lo que sea, pero creativamente me he dado cuenta de hace unos 4 o 5 meses para acá que eso me funciona muchísimo. O sea, si hay algo que quiera desarrollar, algún diseño, algún proyecto, lo que sea, elíptica, música clásica y ojos cerrados, 45 minutos y es una máquina de creatividad. Yo es uno de los proyectos de este año de La 2026. elíptica. La elíptica o el ejercicio, porque Ya, ya, es ya. verdad que lo he hecho mucho en falta y yo antes trabajaba mucho más físicamente y eso me hacía estar bastante en forma. Ya. Pero ahora me noto que físicamente, o sea, yo no puedo trabajar físicamente porque Claro. desatiendo el resto de las cosas que son súper importantes para mi trabajo ahora mismo. Pero eso, cuando algún día tengo la oportunidad, algún sábado, de ponerme a hacer algo, me noto físicamente que tengo que hacer algo. O sea,
Sí, sí, Y sí. es Es un que, poco y para mí particularmente es súper necesario el ejercicio físico porque me ayuda a estar alineado realmente y mentalmente enfocado, bueno, y me ayuda en mi salud mental el ejercicio físico. ¿Y Muchísimo. normalmente el ejercicio lo haces por la tarde o por la mañana? Dependiendo, es indiferente. Bueno, cuando ya entro en proyecto, en rodaje, algún proyecto como muy demandante, como muchas cosas, ¿no? Que se empieza a hacer una torre de platos en el fregadero que no da tiempo ni de fregar ni de nada porque, bueno, es tan demandante el proyecto. Pero busco la manera de hacer algo de ejercicio y sí me gusta mucho hacer ejercicio y puede ser en la mañana, o sea, puede ser o muy temprano en la mañana, que eso me ayuda a estar más activo en el día, o ya al final de la tarde en la noche, que me ayuda a relajarme. Yo no soy de los que se activa cuando hago ejercicio en la noche, más bien me ayuda a dormir mejor. Es un poco eso, sí que es anécdota mío porque no tengo claro Ya. si es mejor por la mañana Nada, eso es o por la probándolo un tarde. poco y Es ver probar cómo un responde tu poco. cuerpo y tu mente, ¿no? ¿Sabes? Como ver qué tal. En la mañana es muy guay porque eso te da como un chute de energía para seguir, pero ya en la noche está, ¿no? No, Más cansado. total, total. Sí. Qué guay. Bueno, así cosas así un poco que te gustaría comentar un poco de algo, si se nos queda algo así como importante que tienes. Em, a ver, a ver, a ver. Eh, eh, eh. Saber qué tienes pensado con esto para el 2026, con esta iniciativa de Es de Palo, que bueno, ya yo te lo dije aquella vez cuando hicimos el logo en la pared, que bueno, fue muy chulo la emboscada que me hiciste, ¿no? Pero es un poco saber qué trae el Pues un 2026 poco con Es de Palo. lo que quiero hacer un poco aquí es un poco pues, dedicarnos unos minutos que tampoco nos cuesta tanto dedicarnos y que no los tenemos. O sea, seguramente yo aquí haya escuchado cosas de ti que llevamos mogollón de años conociéndonos y yo no sabía de ti y tú no sabías de mí. Y esto encima yo creo que es súper interesante cuando encima lo transmites con gente con la que estáis muy cerca, pero no, ni siquiera habláis. A lo mejor compañeros que son directores igual, directores de arte y tal, y no sé, yo creo que es un poco una fuente de, de- de comunicación que es bastante necesaria para, para poder entender muchas cosas. O sea, que no. Esto, como constructores con nosotros, ¿sabes? O sea, lo quiero hacer muy enfocado a nuestro nicho. O sea, Sí. porque sí que es una cosa que me apetece mucho enfocarla muy a lo nuestro. O sea, que sea directores de arte, tengo algún productor que quiere, que también son amigos. O sea, al principio voy a empezar con los amigos y sí que quieren venir y les parece guay. Incluso hay alguna actriz, hay Sí, algún cantante. a mí como iniciativa me parece maravilloso porque además teniendo la visión, eso, de un productor, de una actriz, o sea, de varias personas que estén en el mismo medio, ¿no? Y es como, es humanizarlo, creo yo, ¿no? Y es eso, es saber el punto de vista de todos, ¿no? Y me parece, de Y eso, y verdad. anécdotas y cosas que por los talk o no sé qué, son cosas que es, lo que tú dices, es humanizarlo mucho, ¿sabes? Al Sí, final. sí, 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 porque Es, se vuelve este medio, se puede volver muy, muy heavy, ¿no? Muchas veces por este mismo tema de los tiempos, ¿sabes? Y de la presión y el estrés que vivimos día a día. Y creo que humanizarlo y hacer este espacio de comunicación y de diálogo tan cercano contigo es maravilloso. sí, sí, yo creo que es eso, hablamos poco, o sea, hablamos poco en nuestro sector porque no tenemos tiempo, porque Claro. realmente cuando no estamos currando, no nos paramos a dedicarnos tiempo o sea, se dedicamos a la familia que le robamos un mogollón de tiempo, o sea, porque yo al final es cuando tienes un momento como, joder, me apetece estar Claro. con Sara y con mi niña, ¿sabes? Que es un poco, pues eso, te falta tiempo para estar un poco con ellas momentos, pero sí que me parece muy bonito, pues esto, compartir estos tiempos y encima que lo grabamos
que lo transmitimos y que lo comunicamos a mucha gente. O sea, que al final parece que no nos escucha tanta gente, pero a mí me ha pasado cosas muy curiosas con lo del Instagram, de personas muy cercanas a mí que realmente yo la siento muy cercana, pero a lo mejor no la veo porque no tengo tanto tiempo como me gustaría verlas. Claro. Pero realmente cuando vuelvo a quedar con ellos, yo me he estado todo el rato comunicando con ellos, porque yo estoy en las redes y él me ha visto en las redes, y entonces ha habido esa comunicación, que además es comunicación, tenemos la suerte que es visual, es verbal, Sí. o sea, es como que estamos súper conectados. Me pasa que tengo un primo, por ejemplo, en Sevilla, que yo, pues cuando nos juntamos en una boda o en un bautizo, nos queremos, porque al final es un primo, son Claro. guay, la relación siempre es guay, pero no me da por, me la han mandado, Sí. no me da por llamarle y tal. Y ahora, sin saberlo, está cantando y me mola mogollón verle cómo canta, ver que el tema que canta me gusta, no sé qué. Y lo he visto por las redes. O sea, Claro, sí, te acerca, ¿no? te A acerca, las personas y eso es guay. te acerca a las Eso es personas. muy guay. Eso es muy guay, la verdad. Y algún hábito que sí es un poco sagrado en tu día a día o en tus proyectos o en tus... que es un poco Yo creo que método más que hábito. más que hábito, yo creo que es confiar en el proceso, ¿no? Confiar en todo eso que uno tiene dentro al momento de crear, ¿no? Y es esa intuición. También la intuición tiene un papel muy importante al momento del proceso creativo, ¿no? Porque tenemos tantas cosas dentro de nuestro bagaje, nosotros que trabajamos con imágenes, con tantas referencias que vamos acumulando a lo largo de los años. Y creo que la manera en que volcamos ese bagaje es muy importante y quizás es a manera de ritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? De sentarte, ver cómo te aproximas a esa idea, saber cómo la vas a empezar a plasmar y a explicar, ¿no? A desarrollar. Y creo que eso, ahí está una de las claves de este tema de la creatividad y de cómo volcar toda esa información que muchas veces puede convertirse en ruido quizás, ¿no? Y de cómo ese ruido hacer, ¿no? Ir depurándolo y filtrándolo para llegar a un producto óptimo. Dos. Esto es una pregunta en dos. ¿Algún consejo para alguien que esté empezando no en dirección artística, que esté empezando en arte, de cómo formarse y cómo un poco ir encaminando para no estancarse si la idea no es estancarse? Porque yo lo veo en bastante gente que está muchos años a lo mejor se le da bien, pero no crece. No sé si tienes algún consejo para... Sí, yo creo que yo pienso que en este rubro, una de las cosas importantes es aprender todo lo que puedas de todo, ¿no? O sea, ir nutriéndote como de muchas cosas que puedan sumar a ese gran todo que al final, como production designer o director de arte, tienes que tener una visión muy general de todo lo que está sucediendo o de todo lo que quieres desarrollar, ¿no? Y diseñar. Y creo que aprendiendo oficios también, ¿sabes? Hay una manera ahí de saber cómo funcionan los materiales, cómo los puedes aplicar, qué es mejor técnicamente o cómo lo puedes desarrollar creativamente, ¿sabes? Para que funcione mejor y tenga el resultado que tú quieras obtener. Y creo que aprender eso, tanto desde lo técnico como desde eh, el aprendizaje en general, ¿no? De temas o de lo que sea. Creo que suma a que tú puedas tener una visión más amplia, ¿no? Del mundo, realmente viajar, saber de gastronomía, de muchos lugares, como tener una visión muy amplia acerca de todo que te ayude en momentos a saber definir, a saber proyectar. Es buena, es.
aprender. Es aprender, básicamente es aprender, sí, es aprender de todo lo que puedas ir absorbiendo y aprendiendo, tanto de cosas, de personas, ¿sabes? De las que puedas ir aprendiendo y siempre la humildad de por medio. Yo creo que esa es una clave también dentro de, bueno, una clave de vida, ¿no? Ser humilde, saber cuáles son tus limitaciones, cómo crecer en esas limitaciones y ir desarrollándote poco a poco para llegar a donde quieres llegar. Ser humilde te ayuda mucho a crecer. Sí. O sea, es una forma fácil porque la otra persona se pone en posición de quererte enseñar. Claro, Y bueno, realmente cuando más las aprendes es personas cuando te que enseñan. quieren enseñar, porque hay gente que quizás, ¿sabes? Sabemos que también en este medio hay mucha gente que quizás no es tan maja como uno quisiera que fuesen. Pero ahí volvemos a lo de la energía. Sí, Y ese total. tío está radiando mala energía y Totalmente. eso no le Y va. sí, totalmente. Yo creo No que le va a ahí la funcionar. energía también uno puede buscar cómo alinearse, ¿no? Con la energía que uno quiere, pero ahí hay que saber identificar y es donde tienes que escuchar a la intuición para depurar un poco, ¿no? Y saber por dónde irte o darle el peso que realmente que una situación o una persona merece, ¿no? Y quizás otro consejo es no tomarse las cosas tan personales, ¿no? Que muchas veces es difícil, siendo personas tan sensibles, ¿no? Con el arte y con lo que hacemos, que muchas veces nos vamos hacia el ámbito personal. Y quizás no es con nosotros directamente, ¿no? Sino con la situación, con el proyecto, con lo que sea. Y tanto no tomártelo como personal como empatizar, ¿no? Como con la otra persona o con la situación y A saber mí, cómo guiarlo. a mí me ha pasado alguna vez, es un poco lo que tú decías, es en seguridad. O sea, si tú estás en seguridad, no te hace tanto caos Claro. esto que estamos hablando de la inseguridad. Pero es verdad que como alguna vez me ha pasado, como haya un dire de arte inseguro, eso es de lo peor que te puede Claro, pasar porque eso como se transmite. constructor. Porque Al es que de final repente, se lo vas a transmitir a todo el ¡guau! equipo. Sí, sí, Si sí, tú es no tienes como... seguridad en lo que estás haciendo, si tú no tienes una visión clara de lo que quieres hacer o cómo lo quieres hacer, o no lo has hablado con el mismo equipo, porque muchas veces, y es una cosa que yo aplico con mi equipo, ¿sabes? Mis chicos atresistas, ellos saben cómo lo pueden hacer. Hay una manera en que yo creo que lo puedo hacer, pero ellos que están en contacto con la herramienta, con el material, que tienen más experiencia, yo escucho y digo, ok, tú lo quieres hacer así, hazlo así. Muchas veces me ha pasado que no, lo haces como yo quiero y no sale tan bien como ellos lo hubiesen hecho. Y hay que escucharlo y eso es ser humilde también en un sentido, ¿no? Al final, todos somos un equipo, uno lidera y es una cabeza, pero somos un equipo y tenemos que escucharnos entre todos para que las cosas salgan realmente bien. Eso siempre, nosotros lo hemos defendido siempre. O trabajas en equipo o no funcionas. Puedes ser muy bueno en algo, pero si no haces equipo no vas a ser capaz de ejecutar Sí, total, un proyecto de totalmente. esta envergadura. Y la otra pregunta era, que es muy similar, es, ¿qué consejo le darías a alguien que tenga ese momento de indecisión porque esté en su zona de confort, con su trabajo o con tal, pero no es lo que le gusta porque a lo mejor es una persona más creativa y está dudando en si dejar esta zona de Ya. confort o probar la Yo creo creatividad? que se arriesgue. O sea, mi consejo es arriesgate. O sea, si no tienes mucho que perder, obviamente, evaluándolo y siendo pragmático, arriesgate. Mi madre también tenía una máxima que dice, el que no arriesga no gana. ¿Sabes? Y hay que arriesgarse muchas veces en la vida, ¿no? Y es eso, es como esa transición, ¿no? Ese espacio liminal en el que entras para arriesgarte, para hacerlo y evolucionar y crecer. O sea, yo creo que ahí radica mucho parte de la vida. El que no arriesga no gana. Total. Además, el otro día hablábamos con mis cuñados en la cena de Navidad y tal. Ostras, cuando pruebas a ser autónomo o pruebas a trabajar para ti mismo, es muy complejo que vuelvas. Ya, O te pasa algo en tu vida que te obliga como a resignarte a tal, o es muy difícil volver no sé, sí, 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 para mí volver yo a... creo que sería muy difícil volver a tener una rutina como la de un Claro. trabajo, no sé. Sí, 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 de una oficina, de estar de 5 a 8, de 8 a 5, perdón, sentado en un escritorio, ¿no? Eso lo sabemos y muchas veces yo lo hablo con compañeros, que es como, no puedo, no pudiese estar en un escritorio sentado, encerrado en una oficina, ¿sabes? Porque además es tan dinámico,
nuestro mundo y lo que hacemos y, ¿sabes? Yo venir acá al taller, ver cómo va la construcción, ir al plató, a un recce, a un director scout y, ¿sabes? Estar en una furgoneta montado dando vueltas por Barcelona, Madrid o por donde sea. Y es quizás lo que nos da, ¿sabes? Esa adrenalina, esa vida de algo que es mucho más rápido, que es mucho Yo una más... de las cosas que más me marcó en mi vida profesional de esto sí que no lo quiero. Yo empecé a currar y cuando yo empecé a currar, pues mi padre no tenía hueco para meterme con él en el cine, pero yo tenía claro que yo quería ser pintor y ser pintor de cine y me metí haciendo con un tío mío exposiciones. Ajá. Y las exposiciones, pues bueno, aprendían la base de la pintura, a pintar y demás, pero hay una sensibilidad muy grande con el protocolo, con el silencio, el uniforme, el tal, y encima le sumas que los museos no tienen ventanas. Entonces, Wow, claro. yo viví algunos meses de invierno que era un poco un caos para mí, porque yo entraba a la exposición por la mañana a las 8 de la mañana y era de noche, Claro, y y salías y era salía de después noche. de haber estado todo el día con esa disciplina, con tal, no sé qué, y Claro. salía de noche recuerdo especialmente el Centro Colón, que era la sala de exposiciones Sí, del sí, Centro sí. Colón, y yo hago... Y claro, justo fue terminar esa exposición e irme al cine, que en Claro. el cine pocas veces no ves la luz del sol, o sea, Ya. que la mayoría de las veces estás en el taller, tienes la puerta abierta, estás viendo la luz del sol. Un poco esto que estoy plasmando aquí Sí, y sí, esta sí. ventana que me he hecho, que fue con la idea Claro. de la calle, viene un poco por esa sensación que viví, que fue como una sensación como un poco traumática de Sí, sí, esto, o un sea, poco lo que sea, claustrofóbica, pero ¿no? esto no Claro. lo quiero, o sea, no. Me acuerdo, sabes que tú, justo esa exposición era colores oscuros porque iba con la exposición, el suelo negro, Claro, un poco o sea, deprimente. era como... y me pegué un Ya, mes y pico ahí ya. currando, Claro. zonas de Navidades, no sé. Era como, no, no, esto no lo quiero. Tengo Bueno, claro por lo que... menos, pero que uno se va dando cuenta que quieres y que no quieres, ¿no? O sea, hacia dónde tiras más, qué te gusta, ¿no? Y qué no te gusta o qué no harías. Y es interesante porque al final eso va desarrollándote como profesional a nivel de personalidad también, ¿sabes? No, no, Y eso, personalmente, qué quieres y qué no quieres, ¿no? A qué pones límite o en qué puedes ceder. Y creo que es interesante porque al final es un tema de desarrollo personal. me cuesta mucho con la empresa, porque tengo personas que luego lo agradezco. David es súper cuadriculado y lo agradezco porque marca el orden, porque Claro, crea un orden sí, que es muy necesario, pero yo soy muy caos y yo soy incapaz de regañar a alguien porque llegue 15 minutos tarde. Sí que es cierto que sí que muchas veces le digo, oye, llegas 15 minutos tarde, no te quieras ir 15 minutos claro. antes. O sea, las Sí, dos sí, cosas sí, sí, no, sí. pero no me gusta nada. Era otra cosa de las fobias de cuando trabajaba, que fichábamos. Claro, Y era como una cosa de, yo no quiero esto, pero es que no quiero esto ni en mi vida, ni en mi empresa, ni o sea, era una de las cosas que era súper clara, ni currar en un sitio oscuro más de X tiempo, ni fichar, porque es que lo del fichaje sí, yo creo que es algo como... si tú tienes un equipo de una Ostras, empresa, obviamente no van a llegar 2 horas tarde, pero que el resultado y lo que se tenga que hacer ese día se cumpla, ¿no? O sea, puedes claro. llegar 15 minutos tarde, pero irte 15 minutos luego o lo que sea, o si el trabajo realmente está hecho y bien hecho, mira, hay que ser a O, veces un poco flexible o también. llego y te estás tomando una Coca-Cola o te estás... A mí eso nunca me... O Sí, sea, al sí, sí, revés, sí, lo sí. digo, no, no quiero que... Porque al final eso parece una tontería, pero la Coca-Cola se la van a tomar igual. A lo Claro, mejor a mi total. espalda o yo Sí, sí, prefiero que sí. se la tomen con total confianza, Sí, sí, sí. viéndome que estoy yo, que no tengo lo que Claro, tú dices. total. Al final yo lleva muchos años y sabes cuando alguien ha currado, cuando alguien ha currado, o cuando de los cuatro hay alguno que no está currando porque no está saliendo el tajo que debería de saber, Sí, de sí, sí, sí. salir. Yo, Yo yo creo que eso creo que lo ves. cuando eres cabeza de equipo hay que ser líder y no jefe, ¿sabes? ¿No? Yo creo que jefe tiene como esa connotación a veces un poco, ¿no? El miedo Sí, de... negativa de soy tu jefe y tal, y pierdes la humildad, pierdes una cantidad de conceptos interesantes y creo que siendo líder guías a un equipo, ¿sabes? Y tiene que haber una cabeza y está guay, pero siendo líder tú lo que estás es en la guiatura de ese equipo y de cómo
lo puedes llevar, ¿no? A que todo salga como está planificado y cómo organizar todo para que todos Toda contribuyamos. esa energía Sí, 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 sí. positiva Toda esa haga energía los se milagros mueva, que... claro. Tú eres un poco el responsable que esa energía se mueva de una forma u otra. Y ahí está, como líder, qué decisiones tomas, de qué forma hablas, cómo lo transmites, eh, cómo canalizas la energía. Total. Sí. Lucho mucho con el enfadado. No me gusta el perfil del enfadado en el No, grupo. no, no, Eso para nada. O sea, es algo yo creo que es un poco old que se school. transmite súper rápido. O sea, Sí, sí, totalmente. si estás enfadado, se lo transmites a tu amigo que está enfadado y al otro que está enfadado. Y al final somos 7 enfadados que no Claro, vas a producir para nada. bien. Para Ahora, nada, si para tienes nada. gente en armonía y gente tal, es que es súper sencillo. O sea, Sí. porque Sí, sí, las cosas salen mejor, el producto es mejor y sobre todo el proceso. No es una cosa de producto. Yo creo mucho en el proceso, ¿sabes? Y que el proceso realmente lo disfrutes. Si no disfrutas el proceso, el producto pudo haber quedado excelente, pero ¿qué te llevaste realmente? ¿Sabes? O sea, ¿qué te llevaste de ese proceso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué disfrutaste? Y el disfrute del proceso para mí es un básico. para mí es fundamental. Sí, Es lo algo es. que lo es. Lo es. Bueno, y llegados a este punto, no sé si me puedes echar un cable a darle un toquecillo A ver, a ver, a ver, a ver. a esto que me sumarías o qué. Mira, yo creo que esta ventana tiene que existir. Y el diseño de esta ventana, bueno, puede ser muy interesante, la verdad. Me parece muy chulo. Realmente me parece que el espacio, ¿no? Y que sea esto para Móvil. hacerlo móvil y llevarlo a cualquier sitio, me parece una idea fenomenal. Y mira, yo diseñaría una ventana que nos ayude a que lo que esté detrás se pueda ver, sea legible, ¿no? Y es esa ventana que estamos abriendo aquí, ¿no? Como diálogo y como discurso eh, muy guay, la verdad. Pues te acepto el desafío. Vale. Como arquitecto. Mira, sí, 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 totalmente. A ver Y qué le podemos podemos sumar hacer. todos los toques que quieras. Bueno, eso es verdad. Le podemos poner todos los talks que queramos. No, la verdad que muchas gracias por la invitación. He estado muy cómodo. Bueno, y tú que eres maravilloso como persona, que desde hace, no sé, ¿hace cuántos años nos conocemos? ¿4 o 5 años? Ahora más, lo que pasa es que han pasado muy rápido. Pasa Pero muy yo creo rápido. que sí, ¿eh? Yo creo que hay Y bastante más. no, no, me parece que esta iniciativa es de verdad muy, muy buena y estoy muy agradecido. Yo igual, súper agradecido que hayas venido y que te hayas adaptado tan bien porque te vendí un sitio súper Bueno, súper top. pero la cosa es evolucionar, cambiar y lo que tenemos que tener Que siempre es exista. adaptación a los cambios. Los cambios siempre van a existir. Así que lo importante es saber adaptarse a ellos. Improvisar y funcionar. Así es. Así es. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén, y nada, nos vemos cuando esté la ventana puesta. Gracias. Y nada, el 2026 seguro que va a ser un año divertido. Así es, así es. 2025 fue un año interesante, el 26 va a ser muy divertido. Seguro. La verdad que sí. Seguro que sí. Además, ahora arrancamos proyectos de medio interiorismo. Bueno, tenemos eso ahí en el tintero que es interiorismo escenográfico y va a quedar muy guay, la verdad. Ese proyecto se viene muy guay. Qué bueno. Pues nada. Pues nada, Muchas Rubén, gracias. a ti.